Hola mis amigos, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos ustedes. Me encuentro muy feliz de poder compartir el repaso de la lección para este sábado y comenzamos un nuevo trimestre, una nueva y maravillosa lección. Que este trimestre vamos a hablar sobre la primera y segunda carta a los Corintios. ¿Ya tienes tu lección de escuela sabática? Bueno, recuerda que para poder tener estos libros puedes suscribirte en cualquiera de las iglesias. La iglesia adventista tiene la escuela sabática, ahí puedes tú poder adquirir esto haciendo una suscripción que llega cada año, cada trimestre. Y bueno, tenemos ya la lección y me siento emocionado de poder compartir. Es un tema muy lindo, maravilloso, porque siempre he admirado al apóstol Pablo. Cuando comencé esta experiencia de poder compartir, de poder testificar, ha sido un gran referente para mí el apóstol Pablo. Y bueno, esta vez lo haremos a través de la carta a los Corintios, primera y segunda de Corintios. Antes de poder comenzar, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad de la vida, porque encontramos sabiduría en tu palabra y Corintios era una ciudad muy parecida a la cual vivimos ahora, no por las tecnologías, sino por los problemas y por las situaciones complicadas que existían en su tiempo. Gracias por esta lección que nos das. Danos tu sabiduría, que tu Santo Espíritu nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la primera lección para este sábado lleva por título El ministerio de Pablo en Corintio. Y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 18, el versículo 9 al 10. Y allí leemos lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna, no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí encontramos una referencia, una comparación. Un misionero llamado William Carey, él solía reparar zapatos. Allí donde él trabajaba, él se presentaba como un zapatero. Pero más allá de eso, su verdadero propósito era predicar la palabra de Dios. De igual manera, el apóstol Pablo, él tenía un oficio, una profesión, él sabía hacer carpas de campaña y él aprovechó esta oportunidad para de esta forma llegar a diferentes lugares, trabajar haciendo esto y compartir el mensaje de salvación. Durante este trimestre vamos a ver todos los desafíos que Pablo tuvo en cada lugar, sobre todo aquí en Corinto, que era una ciudad tan grande. Incluso los historiadores muestran que había dos puertos. Aquí nosotros en la ciudad capital de Lima tenemos un gran puerto. Ahí era tan grande esa ciudad que tenía dos lugares donde había un gran comercio. Pablo comienza su ministerio, pero antes de él empezar, él tenía algo muy claro. La primera lección del día domingo lleva por título Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. En ocasiones nosotros podemos olvidar eso también, pero aquí encontramos que Pablo lo tenía muy claro. En cada carta que Pablo escribía, ya sea a los corintios, a los romanos, a los filipenses, Colosenses, bueno, todas las cartas paulinas tienen esta introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. Algunos piensan que solo los pastores que están ejerciendo el cargo han sido llamados, pero aquí encontramos algo interesante. Pablo tiene clarísimo que él ha sido llamado por Dios. Mira, tengo algo para decirte. Y no te lo digo yo, te lo dice Dios en su palabra. Tú que estás viendo este video, has recibido un llamado de Dios. Ya que estés viendo este video, no es casualidad. Dios te llamó.
Incluso la Biblia menciona que ese llamado fue incluso antes que nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, antes incluso de eso. Dios tiene un propósito para ti. Y eso hay que estar claro. El enemigo de Dios está interesado en que tú te distraigas de esta realidad y que creas que no hay un propósito para tu vida y no le importa simplemente a Dios. Yo quiero decirte y recordarte que sí eres importante y valioso para Dios. Hoy tenemos una sociedad donde la gente no valora lo que realmente es importante. La gente no valora el reino de Dios, el propósito especial del llamado de Dios. Vive muy apresurado, salen rápido a trabajar, no tienen tiempo para tomar bien su desayuno o entrenar, corren veloces por la vida y las cosas de Dios lo ponen al final. Por eso el llamado de Dios es busca primero el reino de Dios. Esto tenía Pablo clarísimo. No era un asunto de un empoderamiento, una excelente autoestima, era un asunto de relación con Dios. Y cuando tú tienes una buena relación con Dios, no va a importar que otra gente pueda hablar mal de ti o de repente no te valore porque Dios te pone un valor a ti y que tú sepas eso es suficiente. Aquí no se trata de un ego, de un falso valor por los títulos académicos, por los aportes científicos que hayas hecho, por los años de experiencia que tengas en la iglesia donde estás. Aquí se trata de el valor que Dios te da por el llamado que te hizo. Y Dios nos ha hecho un llamado especial a ti y a mí, con los dones que te ha dado. Tú no puedes decir yo no tengo don, yo no sirvo para nada, no, sí vales. Y eso es lo que Pablo tenía clarísimo. Pablo había sido llamado por Dios, apóstol de Jesucristo. Nosotros, tú y yo, de repente no somos discípulos del tiempo de Jesús, pero somos apóstoles, personas que hablan de Jesús, personas que tienen interés por la palabra de Dios. El hecho de que tú estés viendo este video ya es un paso dentro de este interés de las cosas de Dios. Y eso es muy bueno. Entonces, algo muy claro. Y esta vocación, porque el llamado desarrolla esa vocación. Uno puede decir, yo no tengo vocación para estas cosas, recién estoy aprendiendo. Mira, Dios capacita a los que llama. Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Cuál es tu llamado? En la profesión que tengas, en el trabajo que estés realizando, en el estudio que estés, si eres niño, si eres adolescente, si eres padre de familia o si ya estás en alguna etapa donde los hijos crecieron y fueron de casa, donde tú estés, eres un apóstol de Jesucristo llamado a cumplir una misión muy importante. Y Pablo cumplió esto porque él lo creyó y así también lo vivió. Ahora, antes de que Pablo vaya a la iglesia de Corintio, también fue un proceso para él, porque antes de ir a Corintio, él pasó por una gran ciudad muy importante también, que era la ciudad de Atenas. Y en Atenas él tiene una experiencia donde él va a definir claramente el mensaje y el propósito de cuál ha sido llamado. Porque hoy, mira, hoy existen muchos temas de que hablan los pastores o los líderes o los predicadores. Eh, Hay predicadores que hablan temas de lo que la gente quiere escuchar y tienen iglesias llenas porque hablan temas, hablan sermones que son muy light, muy agradables, que no incomodan porque es fácil hoy perder el público. Y hoy los que tienen más viralidad o más alcance, hablando en el sentido de llegar a las personas, son aquellos pastores que hablan a las emociones, que hablan al corazón. Pero Pablo tenía ahora un propósito
y en Atenas él lo comprendió. Pablo en Atenas, primero él observa la ciudad, él en todo momento hablaba de Jesús, él hablaba en las plazas, en los mercados, en las sinagogas, y vio una oportunidad cuando él encuentra de entre todos los ídolos que los atenienses adoraban, había un altar al Dios no conocido. Y esa historia es muy maravillosa, muy linda, porque él aprovecha la oportunidad y es invitado al Areópago, un lugar donde podríamos compararlo hoy como una cumbre, un evento grande donde se presentaban personas de mucho conocimiento a compartir ciencia y novedades. En este caso, Pablo fue invitado allí, ya que él era una persona bastante social. Los cristianos no son personas aburridas. Un cristiano no puede ser una persona que no tiene un buen relacionamiento, un ermitaño que se esconde detrás o metido en una iglesia todo el tiempo. Dios nos llamó a ser luz del mundo y ese era el propósito de Pablo. Encontramos que Pablo empieza a predicar hablando desde esta experiencia que conocían los atenienses, aquel Dios no conocido. Y Pablo les dice claramente, este Dios no es necesario y no pide que le hagan una imagen, no necesita que se reúnan en templos de piedra, porque Él está en todo el universo, Él es el creador. Ahora, aquí viene un asunto, ¿no? Los atenienses no creían en la resurrección. Y cuando Pablo habló, introdujo al Dios creador del universo y que este Dios se hizo hombre, murió y resucitó, refiriéndose a Cristo Jesús, muchos se burlaron. Mira, ser un gran predicador, ser un discípulo, un apóstol de Cristo, es también estar dispuesto a escuchar la crítica e incluso la burla de aquellos que no creen. No tengas temor, no te avergüences, no te sientas minimizado por aquella gente que simplemente no cree. Así como nosotros respetamos a las personas y sus creencias, ellos también pueden respetarnos y otros no. Y si no te respetan por eso, no hay problema. No se trata aquí de convencer con la razón o que nuestra creencia sea superior a la de ellos. Simplemente todavía no es el momento para ellos. Algo sucederá y ellos podrán también conocer esta verdad, esta luz. Pablo predicó con tanto poder en ese lugar que hubo personas que sí se interesaron por las palabras de Pablo y lo siguieron. Entonces, allí en esta ocasión es donde Pablo determina ese propósito y su mensaje claro. Predicar y no saber, dice, nada entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y este es el mensaje poderoso de la cruz. Cuando nosotros predicamos de Jesús y la muerte de Cristo en la cruz, allí es donde no hay corazón que se resista. Bueno, los que me conocen saben que me gusta practicar el deporte de la maratón. Y dentro de la maratón aprendí una frase muy poderosa. No hay depresión que aguante 5 kilómetros. Interesante. Empecé a correr los 5 kilómetros y, ¿verdad? Después de los 5 kilómetros uno se siente alegre, feliz. Es algo natural porque el cuerpo empieza a botar toxinas, se liberan las hormonas de la felicidad como la endorfina, la adrenalina también. Y uno se siente feliz. Y de igual manera, cuando uno predica de Jesús y a Cristo crucificado, dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre sea levantado sobre la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Eso dijo Jesús. Cuando el Hijo del Hombre fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, por eso es que ahora Pablo ya no hablaba con elocuencia de ciencia y tanta introducción filosófica, académica, porque él era un excelente doctor de la ley, conocía perfectamente muchas ramas de la ciencia.
pero ahora él entiende que cuando habla de esas otras cosas puede atraer a mucha gente, pero al momento de llevarlos a la verdad, muchos de ellos se van a burlar. Pero entonces solamente interesa invertir tiempo en predicar a Cristo, la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo y su segunda venida. Eso tiene muchísimo poder y Satanás aprovecha toda oportunidad para que las personas no escuchen este tema poderoso de la salvación. Es que los brazos abiertos de Cristo en la cruz abarcan todo el amor que el mundo necesita. Puede llenar todo vacío existencial. Y bueno, una vez que Pablo define en Atenas su propósito, su mensaje claro, ahora sí le toca llegar a la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto tenía esta particularidad de ser una ciudad grande, llena de comercio, y como toda ciudad grande, también había corrupción, también habían problemas éticos, morales. Todo lugar portuario donde hay mucho comercio tiene, podríamos decirlo así, lugares de diversión, lugares donde la gente que ganó mucho dinero inmediatamente gasta ese dinero. Y me refiero a que en Corinto estaba normalizada la promiscuidad sexual. Incluso había el culto o la prostitución sagrada. Actos que realmente eran contrarios a la verdad, al amor de Dios. Porque en ese lugar estaba normalizado tener amante, estaba normalizado ir a fornicar, era normal, estaba reglamentado, podríamos decir así. Pero ahora Pablo venía con un mensaje donde el hombre debía tener una sola esposa, donde la esposa debía solamente tener un marido, donde a los jóvenes se les iba a hablar acerca de la pureza sexual, de poder estar tranquilos, puros hasta el matrimonio. Y cómo ahora él podía hablar en un lugar donde la cultura normalizaba todas estas cosas, donde eran normal las orgías, las borracheras, donde el chisme era lo que la gente hablaba diariamente, donde no había un recato en la vestimenta, donde incluso habían abusos en cuanto a la alimentación. No había una cultura saludable. Entonces, Pablo ahora tenía que enseñar a ellos. Ahora, Pablo no les enseña con la rigidez que él aprendió en la escuela de los profetas. Él aprendió mucha rigidez mientras fue fariseo, mientras estuvo allí siendo miembro del Sanedrín, persiguiendo a los cristianos. Su mensaje era un mensaje rígido, me refiero anteriormente, pero ahora un Pablo convertido después de ese encuentro poderoso con Cristo, ahora Pablo ya no hablaba desde las heridas, desde la rigidez, ahora Pablo hablaba desde la empatía, desde el amor, entendiendo que estas personas nadie les había enseñado. Ahora, en Corinto también había sinagogas y él, teniendo ese orden, teniendo ese respeto, él va y se presenta en las sinagogas y encontramos aquí en la lección que Pablo discutía con los judíos y hablaba de Cristo en todo momento. Ahora, los judíos no querían aceptar esta verdad que Pablo ahora tenía. Ellos se resistían, incluso llegaron a dudar y a oponerse a este mensaje. Nosotros necesitamos entender que cuando nosotros tengamos el amor de Cristo en nosotros, vamos a querer hablar de Cristo en todo momento. Pero aquellas personas que no tienen el amor de Dios o solamente aparentan una falsa religiosidad, se van a oponer y van a tratar de destruir lo bueno, lo lindo, lo maravilloso, lo de relacionamiento, lo que permite que la iglesia crezca.
y llegue a otras personas. Imagino que en este lugar de la iglesia de Corinto, aparte de la rigidez, había muchas tradiciones y Pablo era una persona no grata. Cuando Pablo hablaba de la paciencia, del amor, de abrazar incluso a los gentiles, ellos no les entraba en la cabeza, no podían comprender cómo yo siendo judío podía estar abrazando a un gentil pagano. No cabe eso en la cabeza de un judío. Pero aquí en la lección nosotros encontramos que así como en ese tiempo habían problemas incluso dentro de la iglesia judía, con miramientos, con resentimientos, con problemas de peleas, pleitos, hoy también puede que en nuestra iglesia esté sucediendo cosas así. ¿Por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué las iglesias se convierten en círculos sociales pequeños, reducidos, donde otro no puede ingresar? Bueno, hay muchas respuestas. Una de ellas es el orgullo, otra es que pueden haber pecados ocultos, otro es que solamente hay una apariencia de piedad, pero niegan su eficacia con su testimonio. Y no hay un propósito, un mensaje claro, solamente es una reunión social para sentarse y escuchar un tema. Pero el propósito de la iglesia es una iglesia que ame, que abrace, que pueda llegar a más personas. Y eso es lo que Pablo quería. Él siempre con todo respeto, con mucho amor, con mucha paciencia, quería hacer esto en esa iglesia. Pero ellos se opusieron y llegó el momento que él hasta se sintió tan desanimado, porque incluso la iglesia en Corinto, me refiero a la sinagoga en Corinto, estuvo por, blasfemaron contra él. Y aquí en la lección nosotros encontramos que esa palabra blasfemar contra él se refiere también en difamar, hablar negativamente de Pablo. Pero aquí nosotros encontramos la voz directa de Dios. Dios le dice a Pablo, le da una visión, un sueño donde le habla directamente. Él le dice, no temas, una frase poderosa. Y eso vamos a leerlo, está aquí en la Biblia. Y de hecho es el versículo de Moria, lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta palabra no temas es una palabra muy repetida por Dios. Cuando hay un propósito grande, la podemos encontrar en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y esta palabra poderosa que él conocía perfectamente por sus estudios de la palabra de Dios, él pudo sentir ese ánimo, esa alegría, ese gozo, y por eso es que él estuvo ese tiempo, 1 año y 6 meses. Es un tiempo suficiente para poder dejar huella, para poder llegar a las personas y dar muchas enseñanzas. Dios le dice a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Mucho pueblo? ¿No era una sinagoga pequeña donde las cosas estaban incómodas? ¿A qué se refiere este pueblo? Mira, Dios tiene a sus hijos en diferentes lugares, solo que están esperando que alguien llegue con el mensaje. Y cuando Dios dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad, la ciudad de Corinto era una ciudad tan grande, era una metrópolis de ese tiempo. Que tenga 2 puertos ya nos dice mucho de cuán grande era este lugar. Y por eso es que 1 año y medio fue un tiempo necesario. Aún así, quedó mucha ciudad para poder llevar el mensaje. Pero en este tiempo él se dedicó a formar a los líderes
que podrían llegar y hacer mucho más. Por eso es que Pablo escribe dos cartas, primera y segunda de Corintios. Si hubiera sido una ciudad pequeñita, era necesaria una carta. Otro detalle, Pablo llegó a amar a estas personas. Es imposible tener el Espíritu de Dios y no amar a las personas. Cuando uno realiza la obra de Dios de manera genuina y con vocación, cuando uno se deja utilizar por Dios, uno puede dejar huella en los corazones de los hermanos a quien uno pastorea. Y ellos también recuerdan con mucho cariño a su pastor, a su líder, a aquella persona que les visitó, que les dio una palabra de aliento. Y esto es el propósito nuestro. Tú que estás viendo este video, allí donde estás, no necesitas viajar a un lugar tan lejano como Corintio. Donde tú estás, hay un propósito allí con las personas. Ellas también sufren, también pasan por problemas, también tienen asuntos de rigidez, de ser muy estrictos, de presentar a Dios como una persona castigadora. Y no, Dios tiene mucha misericordia y amor para sus hijos. Por eso Él dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y así es, aquí o allí en la ciudad donde tú estás, Dios sabe el sufrimiento, todas las lágrimas que los vecinos derraman allí en la soledad de su habitación. Ellos pueden estar divirtiéndose en una fiesta en este momento, pueden estar tomando, bailando, tratando de escapar del sufrimiento, pero hay que ver más allá, qué hay detrás de esa persona que está mirando tantas horas una serie, películas, en fiestas. Nosotros no podemos juzgar. Por el contrario, es necesario orar por esas personas y llegar a ellas de la mejor manera con el método de Cristo, así como Pablo hacía. Él tenía un oficio y con ese oficio él podía contactar a muchas personas. Él hacía carpas y era una necesidad en ese tiempo tener una carpa de campaña. Y todas las personas que él les hacía las carpas, todos sus clientes, por decirlo así, él no perdía la oportunidad y les hablaba de Jesús. Muy bien, ¿qué es lo que de repente puede que te desanime hoy en la iglesia, en el lugar donde tú estás? Llega un momento que uno puede desanimarse. Y mira, lo peor que en este lugar eran los miembros de la sinagoga los que trataron de desanimar a Pablo. Pero Dios tiene un plan muy grande. Y algo buenísimo que sucedió es que Crispo, el principal de la sinagoga, fue bautizado. Y esto fue algo muy fuerte para todos los judíos allí, porque el principal de la sinagoga que haya aceptado toda la enseñanza de Pablo y se haya bautizado fue un poderoso testimonio, ya que él era el líder. Muchos judíos entonces siguieron ese ejemplo. Y es más, este líder quedaría allí para continuar la obra que Pablo había comenzado. Entonces, de todas maneras, siempre hay un plan. Y cuando hay un plan de Dios, recordemos que también no somos prescindibles. Algunas personas piensan así, ¿qué pasaría si yo me voy de esta iglesia? Si yo me voy de esta iglesia, esto no va a funcionar, mi hermano. Dios te envía a algún lugar, a otro lugar. Dios ya tiene personas para seguir trabajando en su obra. En todo lugar que he ido, siempre hay personas listas y dispuestas, piadosas, llenas de amor para la obra del Señor. Y bien, las cartas de Pablo a los Corintios siempre fueron dirigidas con amor, con afecto, también con exhortación, porque nadie mejor que Pablo sabía los problemas, las cosas que otra persona no podía conocer. Pablo fue pastor allí 1 año y 6 meses. Él había ya visitado a muchos de los hermanos allí y aquellos que ingresaban, que por alguna razón ya después obviamente habrían ingresado, también tenían ese mismo contexto, la misma crianza, la misma cultura, los mismos problemas.
y Pablo puede hablar a ellos de temas muy importantes como el matrimonio, el relacionamiento, el divorcio, el celibato, la alimentación sacrificada a los ídolos, la conducta, el culto, el uso de los dones espirituales, todos estos detalles importantes que son propios de una iglesia que crece en un ambiente rodeado de, podríamos decirlo, lleno de pecaminosidad. Allí estaba esta luz en medio de tantas tinieblas, donde era muy atractivo, donde el mundo, donde todo lo que lo rodeaba era demasiado atractivo, atrayente, y él había vivido ahí, sabía las pruebas que pasaban, pero también había una palabra con amor, con exhortación. Yo no imagino a un Pablo gritándole a los hermanos. No imagino a un Pablo juzgando, señalando con el dedo. No. El corazón de Pablo había aprendido del amor de Cristo. Ya Pablo sabía cuál era el resultado de ser súper estricto, un fariseo radical. Todo eso creaba peor rebeldía. Ahora Pablo enseñaba con el mismo amor que Cristo tuvo misericordia con él. Ahora él, un perseguidor de cristianos, ahora estaba convertido en alguien que entendía y podía traer con cuerdas de amor a otras personas. Por eso es que eh, nosotros vamos a encontrar en las cartas de Pablo una exhortación con amor, una exhortación puntual. No es que las cartas de Pablo sean así como demasiado rígidas, como un látigo para ellos, no. En las cartas de Pablo nosotros vamos a encontrar un propósito claro. El propósito de Pablo era crear una comunidad centrada en Cristo, ya que en ese lugar existía mucha competencia. Era un lugar donde había bastante negocio, bastante competencia. Era un lugar donde amaban más las riquezas, donde también había una cultura bastante promiscua, donde había inmoralidad sexual, donde habían hurtos, donde habían homicidios, y todo esto era el pan de cada día. ¿No te suena esto parecido a la ciudad donde vives? Bueno, aquí donde yo vivo, sí. Uno prende el noticiero y encuentra toda la corrupción, la violencia, los problemas morales. Todo eso es una realidad y en ese tiempo era muy similar. Aún así, Pablo, con el poder de Dios, se propuso a crear una cultura centrada en Cristo, una forma de ver el mundo a través del prisma del Evangelio. Y creo que necesitamos cada día mirar el mundo con el prisma del Evangelio. ¿Qué es el prisma? Podríamos decirlo así, a través de los lentes. De repente nuestra vista no está muy bien, usamos lentes y los lentes nos permiten ver mejor, leer mejor, distinguir mejor las cosas. Y puede que espiritualmente nosotros estemos perdiendo la visión de mirar con amor, de ponernos en los zapatos de la otra persona, de entender esa situación y por qué reaccionan así. Puede que tengan heridas profundas y no lo sabemos y juzgamos a nuestro parecer como hemos sido criados desde nuestra perspectiva. No conocemos, no hemos pasado por las experiencias de ellos. Es necesario mirar con el prisma del Evangelio. Y cuando yo me pongo esos lentes del Evangelio, voy a poder tener una visión amplia desde una perspectiva diferente, cómo Dios quiere alcanzar a estas personas. Y bien, finalmente, en esta lección nosotros hemos aprendido muchas cosas importantes, sobre todo tres cosas. Pablo está seguro de su identidad. Él está clarísimo que que es un apóstol de Jesús llamado por Dios. El enemigo está preocupadísimo
y muy interesado en que tú pierdas tu identidad. ¿Qué eres? ¿Eres un cristiano? ¿Vas a la iglesia porque tus padres te llevan? ¿Vas a la iglesia porque ese fue el último deseo de la persona que amas? Nosotros vamos y somos cristianos porque amamos a Cristo y hacemos las cosas en gratitud, en amor a lo que Él hizo por nosotros. Eso necesitamos tenerlo claro. Otro punto importante, cuando Pablo decidió abandonar su misión, dejar ya de predicar allí en Corintio, porque la iglesia misma, la sinagoga se oponía, allí encontramos una frase poderosa: no temas, que tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios mismo le habló. Hoy nosotros podemos escuchar esa voz, y esa voz es a través de su palabra. No puedo yo tener una lectura superficial de la Biblia, de la palabra de Dios. Si tengo una lectura superficial de la palabra de Dios, me desanimaré rápido. Mi fe estará cimentada sobre la arena. Pero Pablo, que tenía una fe sólida en Cristo, cuando ya estaba a punto de desanimarse y tirar la toalla, Dios le habló. Hoy Dios también te habla por medio de su palabra, incluso a través de este video. Si hay alguna cosa que te está desanimando, ya estamos medio año y sientes que no tienes fuerza para continuar en este proceso, en este camino hacia la patria celestial, te animo a continuar. No hay razón para alejarse de Dios. No hay razón para levantarse otra vez tarde. No hay razón para dejar de ir a este lugar lindo donde nos encontramos con Jesús cada sábado. Por eso, hermanos, queridos amigos, estas palabras, la voz misma de Dios, le dio seguridad y la garantía de que él estaba haciendo lo correcto y que tenía que continuar allí. No sé cuánto tiempo más continuarás. Pablo se quedó 1 año y 6 meses. Nosotros tenemos hasta el último día de vida para seguir en este camino. Y claro, creemos que Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados para su venida. Finalmente, eh, así como Corinto era una ciudad complicada, hoy también los tiempos son complicados. Las señales se están cumpliendo. Hay más terremotos, hay más problemas morales, y Dios nos ha llamado a ser sus siervos y, y hacer de todo para que muchas personas conozcan el mensaje de la salvación. Ahora, ¿qué cosa puede estar sucediendo en nuestra vida que hace que nos desanimemos, que queramos tirar la toalla? ¿Y cómo podemos estar en este mundo trabajando para Dios? ¿Qué cosa más podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, que cuando nosotros tenemos identidad y confiamos en las promesas de Dios de no temer que Él estará con nosotros, podemos trabajar confiados. Cada uno permite que el desánimo entre a nuestro corazón. Y eso sucede cuando escuchamos cosas negativas, cuando escuchamos críticas. Entonces eso nos envenena, eso hace que nos desanimemos. Por más que haya oposición en el vecindario, en el trabajo, en tu propia familia, hay un propósito grande de Dios para ti, así como Dios lo tuvo con Pablo en esta ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy corrupta, una ciudad muy difícil. Cualquier predicador no hubiera querido ir allí, pero Dios tiene los mares más grandes y turbulentos para sus mejores marineros, para aquellos que no necesariamente van a quedarse en la barca, sino salir del barco para poder caminar sobre la tempestad, mirando puesto los ojos en Jesús. Un gran abrazo para ti. Gracias por estar presente aquí en este repaso de la lección. Hay mucho para aprender. Te animo a suscribirte y estudiar tu lección de escuela sabática cada día, cada mañana a la primera hora. Nos vemos en la siguiente lección. Si te gustó este mensaje, puedes compartirlo. Puedes también unirte a mi comunidad donde comparto recursos y también
el repaso de la lección, entre otros temas para el crecimiento de tu vida espiritual. Que Dios te bendiga.